Buenas tardes, mis estimadísimas alumnas. Tres. Buenas tardes. Ya. Vamos a comenzar temprano, pero no terminar tan tarde después de las 9. Ya, entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Terminamos el tema de la compraventa y hoy vamos a comenzar con un tema nuevo que es la posesión efectiva. Ya. Entonces, la posesión efectiva es el documento de la posesión efectiva, ya. Corresponde a una resolución judicial o administrativa estimada por un tribunal civil o por el Servicio de Registro Civil e Identificación, respectivamente, que declara el fallecimiento de una persona, quiénes son sus herederos y cuáles son los bienes declarados. Esa es la función principal de la posesión efectiva, pues ya. La posesión efectiva nosotros la vamos a ver en el ámbito administrativo, no judicial, sino que vamos a ver el formulario de posesión efectiva que nosotros tenemos que posteriormente inscribir en el registro civil, ya, para tener la calidad de heredero, en definitiva. Ya, entonces, en ella se van a declarar, ¿cierto?, el fallecimiento de una persona, quiénes son sus herederos y cuáles son los bienes declarados. Eso es la importancia. Vamos a saber quiénes son los herederos de esta persona. O sea, solamente vamos a herederos de las personas, o sea, los hijos reconocidos, ¿cierto? Si es que hay hijos reconocidos, si es que hay hijos, descendiente en este caso, si es que hay cónyuge sobreviviente, y si no hay ni descendiente ni cónyuge sobreviviente, vamos a subir, ¿cierto?, a la línea de los ascendientes que vendrían siendo los padres. Si no hay padres, acuérdense que el amor se extiende y vamos a pasar ya a los colaterales. Pero en definitiva, en todo este el tema de la posesión efectiva, nosotros no podemos engañar al sistema de registro civil, ¿ya? Nosotros con el hecho de ser la posesión efectiva, si nosotros no inscribimos, no dejamos establecido a un heredero en la posesión efectiva, esta posesión efectiva va a estar sujeta a modificación, va a ser rechazada por el registro civil. Entonces la posesión es la posesión legal que nosotros tenemos, que nos da la ley. La ley nos da la calidad de heredero, entonces nadie nos puede negar de esa calidad de heredero, ¿ya? Al menos que seamos indignos o que nosotros repudiemos la calidad de heredero, pero ya eso serían actos judiciales, ¿ya? Pero si nosotros nos repudiamos y no somos indignos para heredar, no habría ningún problema. Nosotros tenemos que estar ahí designados en la posesión efectiva para que posteriormente se inscriba en el conservador de bienes raíces y nos dé, ¿cierto?, este título que vendría siendo un derecho real de herencia. Entonces, ¿quién va dirigida a la posesión efectiva? Va dirigida a las personas naturales o jurídicas que posea la calidad de heredero reconocida por un tribunal civil o por el Servicio de Registro Civil e Identificación de un causante determinado, respecto al cual se desea obtener un documento autorizado por el conservador de bienes raíces. Entonces, ese documento autorizado por el conservador de bienes raíces vendría siendo, ¿cierto?, el resultado de esta inscripción de posesión efectiva y vendría siendo el derecho real de herencia. El derecho especial de herencia, perdón. Ya, entonces, pese a lo anterior, cualquier persona pueda solicitar la inscripción de la posesión efectiva de manera presencial en las dependencias del conservador. Cualquier heredero puede gestionar la posesión efectiva, ya llenando estos formularios. Antes se llenaban de forma manual, ahora no, ahora se llenan de forma virtual. O sea, están en Word, de cierta forma, o están sujetos a modificación. Antes estos formularios se imprimían y se pedían. También se puede hacer así, también se puede hacer así. O sea, en realidad, en definitiva, se puede hacer de las dos formas. Ya, ay, no, que me molesta la lista. Ya, entonces, cualquier heredero la puede solicitar y cualquier heredero y cualquier persona en definitiva la puede ir a inscribir, ¿ya? No necesariamente debe ser un heredero. Ya, entonces, ¿qué necesito para yo poder hacer el trámite de posesión efectiva? Si la posesión efectiva fue decretada por un tribunal civil, es necesario que se acompañe el expediente completo con la orden para inscribir emitida por el tribunal civil correspondiente. El ingreso solo se puede realizar de forma presencial. Entonces, por otro lado, esa es la del tribunal, nosotros no la vamos a ver mucho ya. Más que eso no vamos a conocer. Por otro lado, si la posesión efectiva fue emitida por el registro
por el Servicio de Registro Civil e Identificación se debe acompañar la resolución administrativa. Esta no puede tener más de 60 días desde su emisión. Nosotros la hacemos, ¿cierto? La inscribimos, nos dan los resultados de la posesión efectiva en el registro civil. En definitiva, lo que hace el registro civil es autorizar esa posesión efectiva. Revisan los antecedentes, ¿me entienden? A nivel nacional, si hay herederos que ustedes no conocen, si hay herederos en otro lado, si se casó, no se casó, si en definitiva son los bienes que hay. Ya que tiene esta persona, los que nosotros señalemos en esta posesión efectiva. Nosotros tenemos que señalar todos los bienes muebles, bienes inmuebles, ya los bienes otorgados en dinero también, ya, las obligaciones otorgadas en dinero, o sea, todo en definitiva. Dineros de AFP, préstamos del banco, ahorros a plazo, o sea, todo lo tenemos que establecer nosotros en la posición efectiva. El certificado de impuesto a la herencia, emitido por el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, estos son los documentos que nosotros vamos a juntar para inscribir en el conservador de bienes raíces la posesión efectiva ya. Vamos a juntar el certificado de impuesto a la herencia emitido por el Servicio de Impuesto Interno, vamos a juntar el certificado de avalúo fiscal para cada inmueble, ¿cierto? Declarado en el inventario de bienes, certificado emitido por la Tesorería General de la República, que acredite que no hay deuda de impuesto territorial pendiente, ya, esto vendría siendo el pago de contribuciones, ¿cierto? Y el certificado de matrimonio o acuerdo de unión civil cuando el causante haya fallecido, casado o haya sido conviviente civil. Entonces, toda esta documentación se adjunta por la posesión efectiva. Entonces, doña Sonia, ¿qué es la posesión efectiva? Hasta lo que hemos visto ahora. ¿Qué es lo que entendió? ¿Esta doña Sonia? ¿Doña Celia? Profe, por acá Ingrid, Ingrid. ¿me escuchas? ¿Sí? Lo que yo me he entendido por posesión efectiva es cuando uno da registro de una persona fallecida y da cuenta de los herederos de las personas. Ya. ¿Y qué tipo de posesiones efectivas hay? Está la tributal y la emitida por el servicio Administrativa. por el registro civil. El 2 de septiembre. Y la posesión efectiva debe ser acompañada a juntar los documentos del evalúo fiscal del año correspondiente a la persona que falleció, los archivos, quiere decir si la persona fallecida tenía seguros, dinero en AFP, en el banco, todo eso tiene aquí la posesión efectiva. Y anotar cada uno de los herederos vivos que después falleció. Claro, exactamente, ¿cierto? En definitiva, hay dos tipos de posesión efectiva. Una que nos da el juez, ¿cierto? Y la otra es la administrativa que nosotros llevamos a cabo en el registro civil. Ambas son inscritas en el conservador de bienes raíces. Acuérdense que ahí se nos transfiere el dominio o el derecho. Ahí se materializa de cierta forma. Y los documentos son todos sacados por internet. Claro. Yo les voy a buscar ahora una posesión efectiva. Esperen. ¿Va a mandarse un trabajo de subdoce? No sé si quieren. Yo hice yo ya he hecho como dos posesiones efectivas. Las posesiones efectivas no son necesarias que las hagan los abogados, ¿ya? O sea, las posesiones No, efectivas perfectamente las pueden usar ustedes si son bien cuidadosos en incorporar todos los bienes y los títulos de dominio para que después no estén sujetas a modificaciones.
Por eso le digo, porque yo hice la primera, a mí la segunda, había un error de cifra del banco y la tuvo que arreglar. No. Claro. O sea, lo importante antes de hacer una posesión efectiva es asegurarse, ¿cierto? Más que los herederos, porque quizá ustedes pueden, no sé, imagínense que esté reconocida una persona que ustedes no la conozcan, ya eso lo va a estar sujeto a modificación por parte del registro civil. Pero en cuanto a los bienes inmuebles, necesariamente tienen que ustedes asegurarse de que cuente con toda, o sea, de que eso sea real, ¿me entienden? Y que sea comprobable. Si cuenta con el causante tiene un inmueble, nosotros tenemos que ir y asegurarnos, ¿cierto?, con el título que vimos en la clase pasada, de que a qué foja está inscrita, si él realmente sigue siendo el actual dueño de la propiedad. ¿Cuántas propiedades tiene? ¿Cuál es el avalúo fiscal? Sacarlos de las páginas. Siempre sacar los avalúos fiscal detallados. Ir a tesorería o a servicio de impuesto interno y preguntar si tiene deudas de contribuciones. Ya. Verificar en el certificado de exención de deuda, ¿cierto?, al impuesto, si es que ustedes son exentos o no de deudas e impuestos, por hereditario, ¿cierto? Que ustedes pueden inscribir, no tengan que pagar en el impuesto en el conservador de bienes raíces. Entonces, igual son actas como requisitos o consideraciones que se deben tener al momento de redactar la posesión efectiva. Profe, en el conservador de bienes, el total del avalúo fiscal limita el total de las que tiene que cancelar uno. Hay tramos. Claro, Somos poquitos en el curso de profe hoy día. Somos como 5. estoy sin audio yo. Estoy buscando acá. Uy, de tanto la cabeza, alumnas. Ah, ya, miren, les voy a compartir, no la posesión, no el formato de posesión efectiva, les voy a compartir otro documento. Miren, estos son los extractos que hacen los abogados para poder verificar y tener seguridad de todos los bienes que puede tener cierto el causante. Estos son los que se hacen, por ejemplo, a los bancos, para ver los tipos de crédito, ¿cierto? O cuentas de ahorro, todo aquellos dineros que tengan al alcance, ¿cierto? El causante. Entonces, informe único vigente, resumen de antecedentes legales para la posesión efectiva. Esto vendría siendo como un estudio de título, ¿me entienden?
pero es un estudio para realizar la posesión efectiva en definitiva. Entonces aquí calidad jurídica, posesión efectiva, ¿cierto? Antecedentes legales, fecha del fallecimiento. Por auto o resolución administrativa de fecha XX. Aquí da lo mismo, si es judicial o administrativa, del registro civil X. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a establecer los datos de la posesión efectiva y todo. Si hay un testamento, ¿cierto? Porque las posesiones efectivas pueden ser testadas o pueden ser intestadas. Y acá vamos a establecer los nombres de los herederos, todos los root. Hola, Y aquí vamos a hacer el inventario simple, más o menos, de los bienes que tiene el causante. Pero esto es para tenemos efecto, operación. esto no es la posesión efectiva propiamente tal, el formulario de posesión efectiva. Esto es netamente un tema de estudio previo. Entonces acá está la parte del inventario donde nosotros vamos a establecer todos los bienes del deudor. O sea, en definitiva, todo lo que entra a la herencia, que debe ir incorporado en la posesión efectiva. Entonces, por ejemplo, acá estos son, como les digo, del Banco de Chile. Aquí, por ejemplo, se dice que se acreditó el pago de impuestos de herencia, las donaciones por resolución XX, etcétera. Aquí se van adjuntando todos los otros antecedentes de pagos de deuda que hayan tenido los deudores, como les digo, de depósitos a plazo. Y acá ya se da un resultado más o menos del estudio. Pero, por ejemplo, esto es lo que se hace previo a una posición efectiva para posteriormente no estar con el tema de las modificaciones, ¿pues me entienden? En definitiva, vendría siendo parecido en efecto al estudio de título. Los formularios de la posesión efectiva se pueden descargar de la página del registro civil. Civil, formulario. Pam, pam, pam. ¿Ustedes pueden ver la pantalla o no ven nada? ¿O me ven a mí? Ya, acá tenemos un formulario de posesión efectiva, ya. ¿Lo pueden ver? ¿Aló?
Profe, yo le escucho. Entonces, Pero ya. Entonces, esta es la solicitud de posesión efectiva, ¿ya? Es una solicitud que se hace ante el servicio del registro civil. Entonces, la solicitud de posesión efectiva ante el servicio de registro civil e identificación. Este es el formulario que se llena, ¿ya? Como le digo, ustedes lo pueden transformar a Word o perfectamente lo pueden imprimir, lo pueden llenar y llevar así, no hay ningún problema. Esto lo puede realizar un abogado previo estudio como el que le mostré recién, o en consecuencia lo pueden hacer ustedes nomás. O sea, no hay una exigencia de quién lo puede hacer. Ya no es de la misma forma o no cumple los mismos requisitos que lo debas solicitar, ¿cierto? Necesariamente el abogado como las escrituras públicas. Ya esto no es así. Es un trámite administrativo netamente. Entonces acá tenemos la oficina, ¿cierto? Donde nosotros lo vamos a presentar. El número, fecha y hora. Aquí están los datos del causante. Aquí vamos a poner la persona que falleció. Vamos a poner todos sus datos. Vamos a establecer, ¿cierto? Su cédula de identidad, ¿cierto? Su fecha de nacimiento. Y acá están los datos, el nombre, el apellido paterno, el materno. Ya, entonces el apellido paterno, el materno, ¿cierto? Y vamos a poner la fecha de defunción, vamos a poner el estado civil, la nacionalidad del causante. Estos van a ser todos los datos personales del causante, ¿cierto? La partida de difunción la vamos a sacar del certificado de difunción, ¿cierto? Tipo de registro, todos estos datos los vamos a sacar nosotros del certificado de difunción. Y estos datos nosotros los vamos a sacar, ¿cierto? Del certificado de nacimiento. Y el último domicilio del causante. Aquí no necesitamos acreditar el último domicilio del causante, o sea, aquí nosotros establecemos nomás donde él vivía, ¿ya? Vamos a establecer su régimen patrimonial, por el caso de que estaba casado, ¿cierto? Y las subinscripciones del matrimonio. Y acá vamos a establecer los datos del solicitante. Pues acá la persona que solicita no necesariamente, como le digo, el que solicita debe ser un heredero, ¿cierto? Pero no deben ser todos. Si hay 15 herederos, lo hace uno. ¿Me entiende? Entonces, acá van a quedar los datos del solicitante o del requiriente, que no suele decir. Y acá está en el caso de que actúen representados, ¿cierto? El solicitante, se van a establecer los datos del representante o sesionario. Y como les señalé anteriormente, no es necesario de que sea abogado. No es necesario, ¿ya? Solamente tienen que acreditar con un poder, ¿cierto? Con un poder de que ustedes autorizaron para que hicieran, ¿cierto?, la posesión efectiva. Ahora, si tienen un abogado, lo autorizan acá con el mandato. Ya, eso es en cuanto a la posesión efectiva, o sea, en cuanto a la individualidad de las partes, de los intervinientes, ¿cierto? Tanto el causante como el solicitante. Después tenemos, ¿cierto?, acá los datos de los herederos. Acá nosotros vamos a establecer los que nosotros pensemos que sean herederos, los que nosotros creamos en el momento que son herederos. Como les digo, existe la posibilidad de que existan otros herederos de los cuales no se tenga conocimiento. Esperemos que no sea así, pero ha pasado, ¿ya? Como le pasó a la señora Susana, po. ¿Se acuerdan del caso de la señora Susana que estamos viendo? De la mamá que estaba casada y saltó de la posesión efectiva. Puede pasar, ¿ya? Entonces acá nosotros de cierta forma hacemos una presunción de quiénes son los herederos. Y aquí vamos a establecer todos sus datos, su cédula de identidad, ¿cierto? Sus nombres y apellidos, sus fechas de nacimiento, su fecha de defunción. Claro, en el caso de se puede establecer la fecha de defunción, pero en este caso igual actúan representados, o sea, adquieren los herederos de por ejemplo, si en este caso acá establecemos los herederos directos, no sé, un hermano de la señora Sonia era heredero acá y falleció, nosotros va a actuar representado, otra persona va a adquirir la herencia, no es que se divida o acrezca la herencia de los demás, ¿me entienden?
al menos que no tenga heredero, y ahí va a acrecentar la herencia de los otros hermanos. Y entonces acá vamos a establecer, ¿cierto?, la calidad de heredero. Por ejemplo, acá vamos a establecer cuál es la calidad que ustedes tienen, si son hermanos, si son cónyuges, en el caso de que si son hijos, etcétera, etcétera. La calidad de heredero es el parentesco que ustedes tenían. Por consanguinidad, sí, no por afinidad. Pero acá vamos a establecer si somos el cónyuge, si somos el papá, si somos la mamá, si es el hijo, ¿cierto? Todo esto. Bueno, en cuanto a los órdenes sucesorios, acá, ¿cierto? Vamos, si hay un cónyuge, va a recibir el cónyuge, ¿por cierto? Y el papá. Y hay que revisarlo en cuanto a los órdenes sucesorios. Pero como les digo, esto es una presunción que hace el requirente o el solicitante al momento de redactar la posición efectiva, pues, en cuanto a los herederos. Después tenemos acá los datos, ya seguimos con los datos de los herederos, en el caso de que sean más de 20 herederos. Ustedes saben que acá puede ser uno, o pueden ser muchos. Y acá vamos a establecer cierta observación. Observaciones en cuanto, ¿cierto?, a los mismos herederos. En el caso de, por ejemplo, del difunto, pues nosotros vamos a establecer acá que va a actuar representado por su hijo XX, ¿me entienden los nombres? Y acá esta es la solicitud. Esta es la solicitud de quién falleció y quién la pide. Pero acá ya nos vamos, ¿cierto?, a lo que es el inventario propiamente tal. Entonces, esta ya es la declaración de los bienes del causante y la valoración, porque no solamente vamos nosotros a declarar qué bienes tiene el causante, sino que tenemos que establecer los precios, los valores que cuestan esas propiedades, o los valores establecidos quizá en cuentas bancarias, o los valores de la AFP, etcétera, etcétera. Declaro bajo, entonces acá también está el mismo número de la oficina, porque este es un formulario único, o sea, aunque tenga dos hojas, se entregan las dos hojas, ya no solamente se entrega una parte, es un complemento. Entonces vamos a establecer el número de la oficina, ¿cierto? El mismo que pusimos arriba. Y aquí vamos a aceptar que conviene, con beneficio de inventario, no. El beneficio de inventario quiere decir que solamente se van a responder en caso se va a responder solo con el patrimonio del causante, ya que no va a pasar, ¿cierto? Si es que tiene deudas al patrimonio de ustedes, como herederos, ¿ya? Porque en definitiva puede ser que queden más deudas que bienes. Entonces, siempre tienen que ser las posesiones efectivas con el beneficio de inventario. Que se establezca cuáles bienes realmente correspondían y pertenecían al causante. Y que a ustedes tener la calidad de heredero no los haga responsables, ¿cierto?, frente a los acreedores del causante, como herederos directos, ¿cierto?, o como sucesores, sino que de cierta forma separen los patrimonios. El patrimonio personal de ustedes y el patrimonio del causante. Entonces, acá vamos a establecer, ¿cierto?, los activos. Aquí vamos a establecer el tipo de bien. Aquí hace la distinción, pues mira, si hay bienes raíces o bienes muebles. Acá no quiere decir que solamente va a tener 4 bienes muebles. Ustedes ponen otra hoja y siguen escribiendo los bienes inmuebles, pues, ¿me entienden? Los bienes raíces. Entonces acá vamos a establecer el tipo de bien. El rol de avalúo fiscal que se solicita con el certificado de avalúo fiscal del registro del Servicio de Impuesto Interno. La comuna donde está establecido el bien. La fecha de adquisición, ¿cuándo adquirió este bien el causante? Ya, la comuna, la fecha de adquisición, y acá está la foja, pues el título, ¿cierto? La inscripción, que nosotros debemos estar 100% seguras, ya, porque posteriormente, como les digo, esta va a quedar como título anterior.
el nuevo título que va a salir con la inscripción, ¿cierto? De esta posesión efectiva va a ser un nuevo título, va a ser un derecho especial de herencia, que se llama. Y este va a quedar como anterior, va a quedar en la historia, en la publicidad del bien raíz. Porque ya el dueño no va a ser el causante, esa es la figura que cambia, sino que el dueño van a ser sus herederos, lo que nosotros establecimos arriba. Después tenemos la valoración, que es, acá nos tenemos que regir por el certificado de avalúo fiscal. Y aquí es la exención, pues si está exento a impuestos o no. Ya y acá se hace un monto final, más o menos a lo que equivale, ¿cierto? La herencia, la cantidad de bienes inmuebles en conjunto, en definitiva. Después acá tenemos que establecer lo que son los bienes muebles, pero acá nos dice el formulario si hay vehículos. Entonces acá vamos a individualizar, ¿cierto? El vehículo, también con los datos del vehículo. Entonces vamos a establecer la placa, qué es el código de servicio, qué tipo de vehículo, qué marca, qué modelo, qué año, número de identificación y también a cuánto está evaluado. Y lo mismo vamos a sacar un total de esos, del conjunto de los vehículos. Otros activos, entonces, aquí tenemos bienes inmuebles incluidos del avalúo fiscal. Todos los bienes inmuebles que por alguna razón no estén establecidos o registrados en el Servicio de Impuesto Interno. Después acá tenemos otro activo, otros bienes muebles. Y acá tenemos que establecer, porque acá están se establecen los negocios, las empresas, los derechos, las cuotas y todo lo que tenga, o lo que sea socio o tenga acciones el causante. Y acá ya viene, acá nos señala un C3 que son otros activos, ¿ya? Como, es lo mismo, valores, depósitos, bonos, etcétera. Entonces después acá tenemos los pasivos y aquí entonces vamos a poner las deudas acreditadas. Entonces si tiene deudas por mil en el banco, se tienen que establecer acá. Si debe ser millones al banco X, si tiene hipotecado tal propiedad, ¿ya? Por eso que les digo que, solamente, que tenemos que hacerlo con el beneficio de inventario. Nosotros lo hacemos con el beneficio de inventario y resulta que el acreedor tiene solamente aquí pasivos, ustedes tendrían que responder con el patrimonio propio frente a los acreedores del causante. En cambio, si ustedes lo hacen con el beneficio de inventario, acá se resuelve de cierta forma con los bienes que tenga el causante. O sea, si no tiene bienes, listo, pues no hay cómo responder. Solicitud de posesión efectiva ante el Servicio de Registro Civil e Identificación. Aquí seguimos con, ¿cierto? Con los mismos números, pero siempre va a ser lo mismo, porque va a ser la misma fecha en la que la vamos a solicitar. Y acá tenemos que establecer ya los montos totales, los activos, los pasivos, cuánto es el total de la masa hereditaria, los aranceles y los valores UTM. Acá hay una fórmula en que se hacen esto. Bueno, acá está, por ladito. De 0 a 15 UTM, etcétera, etcétera. Y después tenemos la declaración de efecto de impuesto a la herencia. ¿Ya? Y por ejemplo, siempre cuando son primeras herencias, casi siempre son exentos a impuestos de herencia. ¿Ya? Si lo inscriben por primera vez, lo más probable es que ustedes tengan el certificado de exención. Pero si lo inscriben, si no lo inscribieron y estaba sujeto a, hubo un rechazo por parte del Servicio de Impuesto Interno, o emitieron el certificado de exención a herencia, no sé, hoy día, y ustedes no fueron a inscribir la posesión efectiva al conservador de bienes raíces, este tiene una vigencia. Entonces creo que son Creo por que 30 60 días solamente. la vigencia que tiene la posición efectiva son 30, 90 días, Claro, son tres ¿ven? meses. Son 3 meses. Y después, si supongamos, puede sacar una copia, un heredero al registro civil, para hacer el documento en el conservador y en la red. La posición efectiva en el registro civil se demora como un mes en estar lista aproximadamente. Claro. Y para cuando uno sale inscrita en el conservador de bienes raíces, son, ABP son como también 15 días hábiles para la inscripción. Claro.
Bueno, ahí los plazos varían solamente de la disposición que tengan y la cantidad de trabajo que tengan el servicio de impuesto interno, por cierto. O sea, perdón, el registro civil, pero siempre dan 60 días, 90 días, como dice la compañera. Ellos dan un plazo, ¿ya? Pero en cuanto al conservador de bienes raíces, la inscripción, eh, eh, también el conservador de bienes raíces va a estar sujeto a la fecha en cuanto ellos tengan la disposición de poder inscribir, ¿cierto? Entonces acá tenemos que establecer, ¿cierto?, si son exentos, la declaración de exento a efecto impuesto a la herencia. Este certificado antes lo daba el servicio de impuesto interno, pero ahora ya no lo da, no lo da. Ahora se solicita en la misma página, con la clave única ustedes solicitan. Se van a posesión herencia, testadas e intestadas, y ahí ustedes hacen la declaración de todas estas posesiones efectivas, de todos los bienes que tenga el causante. Y ahí les va a aparecer emitir certificado de exención de herencia y ahí ustedes lo sacan. Así que cumplan con los requisitos, como le digo. El documento que usted dijo se saca después de que uno recibe el registro civil, le entrega la posición efectiva, porque son los mismos datos. Claro, sí, pues se entrega después, pues si nosotros vamos a declarar, ¿cierto?, la posición efectiva, entendiendo de que esto ya está listo, pero no lo podemos declarar si esto no está ingresado en ninguna parte y no tiene un número, ¿me entiendes?, de registro para poder decir. El Y certificado de el posesión certificado tiene efectiva sentido. se adjunta con el certificado de exención y se inscriben posteriormente en conjunto en el conservador de bienes raíces. Y el documento está listo en el mismo rato. ¿Ya tienen dudas las demás compañeras en cuanto a lo que es el poder hacer la solicitud de posesión efectiva? ¿Tienen dudas? Mm. Bueno, en definitiva, este es un catastro, es declarar, es una declaración. Ya eso es lo que no se hace en la notaría, no es una declaración como la que nosotros vimos en asistente de notaría, pero es una declaración donde tenemos que señalar todos los bienes del causante. Acuérdense que la herencia es una universalidad jurídica que está compuesta por bienes muebles, inmuebles, por activos, por pasivos, etcétera. Entonces nosotros tenemos que determinar, tenemos que saber si hay testamento también antes de hacer la posesión efectiva. Pues tenemos que hacer, porque esta posesión efectiva hay intestadas e intestadas. Entonces ahí nosotros tenemos que identificar bien, como les digo, para poder hacer la solicitud y no cometer errores, porque en definitiva, si los errores que no son vistos manifestados a simple vista por el registro civil, después, cuando ustedes vayan a preguntar por la posesión efectiva o los llaman, no sé cómo será, pero ellos ya les cobran un monto extra por cada modificación o ampliación que hagan de la posesión efectiva. Esta es la posesión efectiva propiamente tal. Cuando ustedes hacen modificaciones, ustedes modifican datos en los que ahí se hayan equivocado con respecto, ¿cierto?, a los herederos y todo. Pero, por ejemplo, en el caso de datos de tipeo, ¿me entienden? Pero si nosotros vamos a agregar a un heredero o nosotros vamos a agregar un bien inmueble, se llaman ampliaciones de posesión efectiva. Y ya no es un formulario tan igual a este, pues ya vendría siendo un formulario un poco distinto de ampliación. De ahí solamente nosotros vamos a redactar, ¿cierto?, los bienes que se nos quedaron afuera de esta posesión efectiva. Entonces justo nos enteramos que tenía una casa, no sé, en el norte. Acá da lo mismo, ¿cierto? Si los bienes son del norte, del sur, de Arica, Punta Arenas, da lo mismo, ¿ya? Acá se tienen que establecer todos los bienes. Lo que pasa es que después nosotros esta misma posesión, la posesión efectiva es una sola la que me entrega la calidad de heredero a mí. Lo que yo después, esta misma posesión efectiva con el mismo certificado de exención lo tengo que inscribir en los distintos conservadores de donde esté ubicado los distintos inmuebles. Si mi inmueble está ubicado en San Felipe, esta misma posesión efectiva, es cierto, ya con la resolución emanada del registro civil autorizada, lista para inscribir, tengo inmuebles en el norte, yo esta la llevo al conservador del norte. Si tengo inmuebles en Punta Arenas, yo la misma, con el mismo certificado, la llevo y la inscribo en el conservador de Punta Arenas. Ya no necesitan hacer una para los distintos inmuebles.
de las distintas ciudades. No, se hace la misma, se inscribe la misma. Acá declaramos todos los inmuebles, todo lo que tenga el causante, bienes muebles e inmuebles, ¿ya? Porque hay veces en que, a mí me ha pasado últimamente, en que, claro, la clienta es de, no sé, pues de Temuco y resulta que la posición efectiva también tenía bienes inmuebles de San Felipe y resulta que la posición efectiva no está inscrita en San Felipe. Y claro, nosotros tenemos que hacer una nueva declaración en el Servicio de Impuesto Interno para tener un certificado, ¿cierto?, de herencia o de impuesto a la herencia o paga. Si ya no tengo la opción del certificado de exención a la herencia, voy a tener que pedir el certificado de impuesto a la herencia. Entonces tengo que pagar el impuesto a la herencia, porque no lo puedo inscribir la posición efectiva en el conservador si no llevo el certificado de impuesto a la herencia, ¿me entiende? Ya sea pagado o el certificado de exención. El certificado de exención quiere decir que yo no voy a pagar el impuesto a la herencia, o sea, el impuesto que equivale al total de esta herencia. ¿Me entiende? Entonces es importante que si ustedes hacen una posesión efectiva y ustedes individualicen varios inmuebles acá, sea inscrita esta posesión efectiva en los distintos lugares, en los distintos conservadores de bienes raíces donde estén ubicados los inmuebles, para que posteriormente no tengan que pagar el impuesto y para que posteriormente, y para que puedan obtener su calidad de heredero materializados en los títulos también. Porque después cuando quieren ustedes después dicen, ay, yo heredé de mi papá, sé que tengo la posesión efectiva, que voy a vender mis derechos porque yo no vivo en la ciudad esa. Entonces se la voy a vender a otra persona y me dejo las luquitas para mí. Después usted va a vender y usted dice, pucho, yo no soy heredera ya, pues sigue siendo mi papá. ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahí? Y ahí usted, ay, no escribí la posesión efectiva ya. Y ahí tiene que hacer todo el trámite de nuevo y al final hay un retraso en usted para posteriormente hacer la venta de los derechos que usted quiere hacer. ¿Ya tienen dudas en relación a la posesión efectiva? Mis estimadísimas No, alumnas, ¿no? ¿Están bien? Es que no es difícil, no es difícil porque como ustedes pueden ver es guiado. Lo que nosotros tenemos que tener cuidado es en poder ingresar, ¿cierto? Y estar seguros de la cantidad de patrimonio que tiene el causante. Si eso es lo que nosotros tenemos que estar seguros para que no cometamos errores y estar sujetos después a modificaciones, a rectificación o a las ampliaciones. ¿De quién me iba a hablar? ¿Quién dijo yo? Y entonces yo les voy a enviar el formulario al WhatsApp para que ustedes después puedan hacerla. Pues la hacen con datos de ustedes y con bienes ahí inventados. ¿Quién me iba a hablar ya, recién? profe, y ese se lo envían como optativo nomás, porque aquel se lo envía para que usted lo revise. Claro, pues yo se la envío para revisar. Porque no podemos tener certeza, ¿cierto?, de los patrimonios de una persona causante, pues al menos que le hagamos una real. Pero en definitiva es para que ustedes aprendan. Yo tengo como torres. Ya entonces, miren, nos vamos a la página del Servicio de Impuesto Interno. Entonces, nosotros para inscribir, ¿cierto?, esa declaración o esa posesión efectiva para poder obtener el certificado de posesión efectiva, nosotros nos vamos a ir acá, a herencias, ¿ya? Y nosotros así se saca el certificado, en impuesto a la herencia y donaciones. Nosotros vamos a entrar y nos va a pedir, nosotros para entrar nos va a pedir la clave única de uno de los herederos, ¿ya? Esto se puede hacer, como les digo, a petición de cualquier heredero, no es necesario que la hagan todos, no es necesario que ocurrir todo, no es un requisito de que todos los herederos tienen que autorizar para hacer esto, no es un requisito de que todos los herederos autoricen para solicitar la posesión efectiva.
¿ya? Cualquier heredero lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es un derecho a la indivisión, o sea, no mantenerse en o sea, claro, pues no, si yo quiero hacer la posesión efectiva porque quiero adquirir ciertos los bienes de mi papá, pero somos 5 hermanos, eh, y yo quiero hacer, no sé, pues adquirimos una herencia, un terreno grande, no sé, 2 hectáreas, 20.000 metros. Yo puedo solicitar la indivisión para hacer la adjudicación. Pues la adjudicación es de forma voluntaria, pero yo puedo solicitar, ¿cierto?, un juicio de partición si mis hermanos no están de acuerdo, ¿ya? Hacerlo. Esto es lo mismo. Yo tengo mi calidad de heredero y yo con mi derecho y mi calidad puedo hacer lo que yo quiera, sin consentimiento de nadie. Al menos que sea un acto, ¿cierto? Una convención o un acto de acuerdo de todos, como en el caso de que sería hacer la adjudicación, pero ya de forma convencional, pues me tienen a través de una subdivisión, que cada un abogado le saque los porcentajes. Eso sería como una parte. Ya, volviendo al tema, declarar o consultar rectificación de herencia, donación, y acá ustedes tienen los certificados. Y acá, por ejemplo, ya cuando ustedes ya ingresan todos sus documentos acá, me va a pedir la clave única. Ya, entonces acá yo me solicita, ¿cierto?, para entrar la clave única. Entonces acá yo voy a establecer, voy a consultar el RUT de la persona del causante, ¿cierto? Y acá me lo va a validar. Entonces aquí yo voy a establecer el RUT, el folio que me va a dar y el formulario, que estos son de los que yo estoy pidiendo, haciendo la petición. Pero acá yo pues me voy al final, declaración de impuesto, herencia y donaciones. Entonces yo aquí tengo que hacer la distinción. Si lo que yo estoy recibiendo es una posesión testada, ¿cierto? Una posesión efectiva testada, si es una posesión efectiva intestada o si es una donación. Entonces, casi siempre son intestadas. Ahora, si hay intestadas y testadas, tienen que hacerlo. Son distintas, ¿ya? Porque en el testamento lo vamos a ver, pero el testamento se declaran ciertas disposiciones que yo quiero que adquiera. Entonces, eso se sacan de la legítima forzosa. Eso no quedan para la partición de los herederos, estos son bienes que están determinados, expuestos de la totalidad de la herencia. Entonces, por eso es que es una posesión efectiva aparte. Por eso es que es una posesión efectiva testada, como el nombre lo dice. Entonces aquí yo voy a establecer, ¿cierto?, mis datos del declarante, ¿cierto?, que va a ser obviamente uno de los solicitante. Y aquí vamos a establecer, ¿cierto?, los datos del causante. La videopatente, aquí esto le debe coincidir, todo. La inscripción, ¿cierto? Y acá todo, el registro civil. Estos son los datos que les va a salir arribita en la posesión efectiva. Cuando ya está terminada les aparece un número. Ya ahí les aparece todo el detalle que les pide acá. Y aquí nosotros ya agregan nueva asignatura y aquí vamos nosotros haciendo ya la declaración. Vamos ingresando todos los bienes que nosotros establecimos en la posesión efectiva, porque nosotros ahora no estamos haciendo una declaración para tener la calidad de herederos, sino nosotros ahora le estamos haciendo la declaración, ¿cierto?, como ya herederos al servicio de impuesto interno. Estamos declarando esos bienes que nosotros van a entrar a nuestro patrimonio como heredero. Entonces aquí vamos a establecer los dineros que tienen, pero no podemos establecer otras cosas que nos salgan que sean distintas a la posesión efectiva, ¿ya? Tienen que ser igual, ustedes tienen que copiar lo que ustedes escribieron en la posesión efectiva e ingresarlo acá. Entonces van a establecer las sumas de dinero, los bienes raíces no agrícolas, si los vehículos, los mismos vehículos que ustedes establecieron en la posesión efectiva, los derechos de sociedad de las personas, todo es lo mismo, los pasivos y todo. Eh, Bueno, y eso, pues y acá ya vamos a guardar los datos y los vamos a enviar. Y después nos vamos a ir al final, a ver el tema ya a donde dice certificados enviados que vimos recién. Ya, por ejemplo, nosotros cuando llegamos al punto de recién y guardamos, después nosotros nos vamos a ir a este punto, al inicio. Ay, no me vuelvo atrás.
Entonces nos vamos de nuevo acá. Déjame ver. Ahí me saca. Ya, pero bueno, recién cuando nosotros vimos, ¿cierto? Había una parte donde decía consultar por mi certificado, ¿se acuerdan? Esa, muere la página principal. ¿La pueden ver ahí, la página principal o no? ¿O están viendo lo que tenía recién? Entonces acá volvemos a la página principal. Entonces acá vamos a establecer declarar consulta, rectificar herencia, donaciones, consultar estado de declarante de herencia y donaciones. Y acá vamos a estar, acá nos sale consultar certificado de herencia. O sea, volvemos a, cerramos donde estábamos, ingresamos de nuevo, ¿cierto? A la parte principal de herencias y consultamos certificado y nos va a salir, nosotros vamos a poder imprimir y descargar el certificado. ¿Ya? ¿Tienen dudas con la emisión de la declaración en el Servicio de Impuesto Interno para obtener el certificado de impuesto a la herencia? ¿No? Ya, No, profe, todo entonces, claro. sí, es que no es difícil, no es difícil, o sea uno tiene que revisar nomás en el Servicio de Impuesto. Bueno, acá para pedir avalúo y contribuciones de bienes, para estar segura también de los bienes que tiene. Ya. Eso es en cuanto entonces a lo que es la posesión efectiva. Este es el documento que se ajusta con la posesión efectiva. Muchas veces el Servicio de Impuesto Interno, o sea, el registro civil solicita, ¿cierto?, las copias de inscripciones. Ya que nosotros establecemos, ¿cierto?, el rol, o sea, la foja 1580 del número 200 del año 2024, a veces se solicita que se adjunte ese título. Ese título en conjunto con la posición efectiva más, no, en conjunto con la posición efectiva para la inscripción, o sea, para la solicitud en el registro civil, perdón, me confundí. Ya eso es ya para el registro de verificación, ¿cierto? Por parte del registro civil. Ahora, cuando nosotros queramos inscribir en el conservador de bienes raíces, no, pues ya juntamos, ¿cierto? El decreto de posesión efectiva ya revisado y autorizado por el registro civil, más lo que es el certificado de exención a herencia, para poder inscribirte, o sea, para inscribir la posesión efectiva. Ya, eso es. Dudas, consultas, observaciones. Profe, le reenvié un documento. A ver, dígame. Ingrid. Claro, ese es el certificado pues, de exención total. Bueno, aquí usted tiene el certificado de exención, o sea, no tiene que pagar impuestos cuando usted inscriba, ¿cierto? De la herencia, pues. No quiero porque se lo mostré a los compañeros para que sepan más o menos. Claro. Se lo voy a enviar en el correo. ¿Qué pasó? ¿Está llorando? Profe, una consulta. Dígame.
ese, uno lo pide en la misma posesión efectiva con beneficio de inventario. Le aparece O- la opción de pinchar ahí el cuadradito. Si usted no ah, pincha, ya, es un detalle, pero no ya, tiene que ya, ya, pinchar, porque le digo que es súper importante. ya, ya, ya. ¿Ya? Se tiene que pinchar ahí. Usted tiene que pinchar, usted Mm, tiene que dar a conocer que usted está estableciendo ese derecho suyo. Ya, si ya. usted lo pincha y el del registro civil no le dice nada, usted, como le digo, si son deudas, va a responder con el patrimonio propio, por deudas que son del causante. Le va a tener que responder a los acreedores directos del causante. En cambio, si usted pone con el beneficio de inventario, usted hace la limitación, que solamente se va a responder a los acreedores del causante con los bienes que están contemplados ahí en la posesión efectiva. Ah, ya, ok. De cierta Ya. forma, separa los patrimonios, porque esto la calidad de heredera, en definitiva, entra a su patrimonio, ¿por cierto? Y entra y también los pasivos, pues entra todo a su patrimonio. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Un certificado que estoy compartiendo? No. Es de la compañera. Sí, profe, se ve. Ya, mi estimadísima, ya después de todos los pasos que ustedes vieron en la clase, como emitir el certificado de exención de herencia, de total del impuesto a la herencia, este es. La compañera acá lo compartió. Entonces nosotros tendríamos que imprimir este certificado. Este certificado es el que se adjunta, ¿cierto?, con la resolución de la posesión efectiva o con el decreto de posesión efectiva, pero ya, ¿cierto?, autorizado desde el servicio del registro civil, listo para inscribirlo en el conservador de bienes raíces. ¿Ya? Entonces acá les dice que el director regional de servicios de impuestos internos que suscribe y certifica que todas las asignaciones que comprenda la herencia que dada al fallecimiento de don Amaro, ¿cierto? Aquí salen los datos de don Amaro, declaradas por don Mario, aquí fue él el heredero que las declaró, ¿cierto? Acá establece cuándo se declaró, porque empieza esto da fecha cierta, o sea, empiezan a correr los plazos hasta cuándo va a ser válido. Y acá nos señala el director del Servicio de Impuesto Interno, nos dice que se encuentran exentas de impuesto establecido en la ley 16.271 sobre las gerencias, asignaciones y donaciones. O sea, si ustedes se van a esta ley, ustedes van a poder establecer en qué caso ustedes, o sea, ustedes van a poder conocer en qué caso se debe pagar el impuesto a la herencia y en qué caso no se debe pagar el impuesto a la herencia. Y acá hay una observación, dice, en el caso de que la declaración contenida en el formulario número 4412 amplíe una declaración efectuada con anterioridad, la presente dejará sin efecto las anteriores. Y ahí eso era por el efecto que les dije recién, pues de que tenías un plazo, ciertos legales para poder inscribir. Este certificado se tiene que inscribir en una fecha establecida, en un plazo. O sea, no pierde caducidad, pierde vigencia, caduca. Ya entonces, si nosotros después, esto caduca, este certificado donde nos está dando el director del Servicio de Impuestos Internos la opción de no pagar impuestos, ¿cierto? Sino que solamente yo voy a pagar lo que el conservador me solicita mérito de inscripción en la posición efectiva. Entonces yo después tendría que pagar el impuesto a la herencia en el Servicio de Impuestos Internos. Si yo ya perdí esta primera oportunidad, pues, ¿me entienden? Entonces es importante que tengan ahí cuidado con las fechas de emisión de los certificados. No son eternos los beneficios. Y claro, si este certificado caduca en el plazo y como les señalaba anteriormente, ustedes no inscribieron, por ejemplo, ustedes son de San Felipe y no inscribieron en la propiedad de Temuco, tienen que volver a solicitarlo. Pero es un poco más complejo porque saben que no se puede declarar dos veces los bienes en el servicio de impuesto interno.
Entonces después ya se hace otra gestión, ya sea de forma administrativa, para poder solicitar otro certificado de impuesto a la herencia. ¿Por qué? Porque ese bien ya está declarado, pues ya me habían dicho que era exento de impuestos, pero resulta que este certificado ya no me sirve, ya caducó, pues. Entonces, ¿cómo lo hago para recuperar un certificado, independiente si salga exento o salga con impuesto, ¿me entienden? Pero se solicita también por medida, por actos administrativos en el Servicio de Impuesto Interno. Tenemos que declarar bienes de nuevo. Ya. Y lo otro es por esto, miren, porque por ejemplo este folio que sale acá, este es el folio de la posesión efectiva que declaramos nosotros, ¿por cierto? Entonces nos va a servir únicamente para esa posesión efectiva. Entonces después tenemos que pedir una copia en definitiva de esto. Y ahí ajustarnos al criterio que nos diga el director de Servicio de Impuesto Interno. Ya, mi estimadísima alumnas, ¿tienen dudas? ¿Entienden la figura? ¿Logran entender? Sí, profe. Ya. Bueno, esto les va a servir harto, porque, por ejemplo, un abogado, y ustedes saben que yo comparto todos los datos con ustedes, yo, por ejemplo, cobro 250.000 pesos por hacer una posesión efectiva, y no me da asco, ni miedo. Pero les digo que nosotros cobramos caro por hacer una posesión efectiva. Claro, no va a estar sujeta quizá a modificaciones, pero si ustedes aprenden a hacerla, puede cobrar 100.000 pesos, 60.000 pesos, si tiene muchos bienes, 80.000 pesos. Si logran hacer un informe previo de estudio del patrimonio del deudor, ¿me entienden? Y ya tener como claridad de todo lo que están haciendo. No que el registro civil les vaya diciendo, no, que tiene viene aquí, viene allá, no. Sino que ustedes puedan hacer ese estudio por ustedes mismos. Y, y como les digo, no es necesario que lo haga un abogado, no es necesario que actúen representados. Lo puede hacer cualquier persona, es como un acto administrativo. Claro, ahora si le hicieron a ustedes, ustedes necesitarían, ¿cierto?, un poder simple de parte del heredero que les diera la facultad para poder ustedes ir, inscribir, ¿cierto?, la posición efectiva, solicitar el certificado, y ahí ustedes se representarían en la parte, ¿cierto?, de la representación, del formulario de posesión efectiva. Pero en el caso de que ustedes lo quieran hacer a nombre del heredero, no hay ningún problema. Después ustedes van y le dicen que que la soliciten nomás con el registro civil. Ya eso es en cuanto a la posesión efectiva. Nos vamos a dar un pequeño break, 15 minutos, pasamos la lista y ya seguimos con los testamentos. Y esta sería sujeto a prueba de la... Nosotros tenemos una prueba pendiente que es la del sábado. Y... Mucha venía recién. Después vendría la prueba de lo que ya para terminar esta materia. Y ya pasaríamos a la unidad 3 que ya es netamente, ya es enseñarles a ver las demandas, a redactar una demanda, subir una demanda al Poder Judicial. Entonces terminamos con testamento y ahí pasamos a la unidad 2. O sea, el día 12 Profe, de septiembre, hoy día como tendríamos que haber un, pasado a la demanda. Así que vamos a ver si alcanzamos eh, a hacer la clase de demanda. profe, hoy ya activa la prueba de esta comunidad. No les dije que iba a ser la última prueba el día sábado. Ah, ya. Ya nos vamos a dar un break, ¿ya? Y nos vemos en un ratito.
Ya, mi estimadísimas alumnas, vamos a continuar. Entonces vamos a ver el testamento. Nosotros ya vimos testamento en el curso de notaría, así que más o menos ustedes ya tienen claridad de lo que es eh, y cuáles son los efectos que este produce, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice el testamento? Dice que en Chile el testamento es un documento legalmente vinculante que permite a una persona expresar sus deseos y voluntades en cuanto a la distribución de sus bienes después de su fallecimiento. Esto no es lo mismo que nosotros estábamos viendo recién, pues nosotros recién hablábamos de la masa hereditaria total. Ya, acá nosotros vamos a establecer ciertos bienes determinados y ciertas personas determinadas que nosotros queremos que dispongan de ello después de nuestros días. Existen diferentes tipos de testamentos reconocidos por la legislación chilena, cada uno con sus propias características y requisitos. En este artículo exploraremos los principales tipos de testamentos que existen en Chile a la hora de dejar una herencia. Entonces, el testamento en Chile es un acto por el cual una persona denominada testador dispone o distribuye sus bienes para que sean heredados después de su muerte. También es posible que existan otras disposiciones en el testamento, como por ejemplo el reconocimiento de un hijo que en vida no fue reconocido, ya. Entonces, en los testamentos se dejan ciertas disposiciones y legados, ya. Por regla general, los testamentos son actos solemnes que deben constar por escrito y otorgarse ante testigos mayores de 18 años. Entonces, el testamento es un acto por el cual una persona denominada testador dispone o distribuye sus bienes para que sean heredados después de su muerte. Entonces, este no es un contrato ya, independiente de que se celebre a través de una escritura pública, no estamos hablando de un contrato, aquí no estamos hablando de interviniente, estamos hablando de un acto, esto es un acto unilateral, ya, porque solamente se individualiza una parte, que vendría siendo el testador, porque todavía no es causante, es testador, él lo hace en vida él por su consentimiento propio y raciocinio y capacidad, ¿cierto? Eh, decide poder dejar a disposición de ciertas personas ciertos bienes determinados, por las razones que él estime conveniente. O sea, él verá cuáles serían sus motivos personales, ya sería para asegurar, ¿cierto?, a una persona determinada o para mejorar una legítima de un heredero. En cuanto a los testamentos no son libres, ya los testamentos son limitados. ¿Por qué? Porque nosotros solamente podemos testar la cuarta de libre disposición y la cuarta de mejoras. O sea, podemos testar el 50% de nuestra herencia, siempre respetando, ¿cierto?, la mitad forzosa o la mitad legitimaria. Siempre tenemos que respetar las asignaciones forzosas que vendrían siendo los herederos directos. Si yo cuento con el patrimonio suficiente para testar, no hay ningún problema, yo puedo testar. Ese porcentaje lo tiene que sacar, ¿cierto?, el abogado. Em, y, y se debe establecer, ¿ya? Todos los testamentos son susceptibles de ser anulados en el futuro, ¿ya? Por X motivo, ya sea porque no se cumplieron los requisitos en cuanto a la capacidad, o ya sea porque no se cumplen los requisitos en cuanto a la forma de la celebración del acto unilateral que vendría siendo el testamento. ¿Por qué hacer un testamento? Todos hemos escuchado historias sobre disputas familiares cuando llega el minuto de distribuir los bienes de la herencia y en muchas ocasiones alguien importante queda afuera. Esto es común en familias donde existen parejas sin lazos matrimoniales o unión civil, hijastros, sobrinos, entre otros. Ya, esto se debe a que, a menos que exista un testamento, la ley dispone que el 100% de los bienes que se heredan se reparten solo entre algunos familiares, siendo estos el cónyuge, el conviviente civil, los hijos, padres y hermanos, conforme al orden establecido por la ley. Entonces, solamente nosotros o sea, solamente van a disponer, ¿cierto?, de la herencia aquellas personas que la ley determine que son herederos.
Si la ley determina que yo no soy heredero, si yo soy hijastro y tengo un cariño inmenso por ese, por, mi papá tiene un cariño inmenso, o sea, yo, a ver, yo tengo un hijastro, mejor así. Yo tengo un cariño inmenso por ese chico, pero yo sé que no es hijo mío, que no tiene ningún vínculo sanguíneo conmigo, y si yo me muero va a quedar desprotegido yo, y tengo el patrimonio suficiente, yo perfectamente puedo testar un bien ahí para que quede a disposición de él, ¿me entiendes? Si nosotros no hacemos un testamento, por el solo ministerio de la ley, si yo no tengo un vínculo de consanguinidad donde yo voy a ser un heredero directo, no voy a disponer de ese bien, ¿ya? Al menos que uno de los hijos, ¿cierto?, en una convivencia familiar, quiera asegurar a esa persona o otorgar de forma voluntaria, ¿cierto?, posteriormente transferir el dominio de cierta propiedad, que no creo que pase, ¿sabes? Eso no pasa nunca. Pero en consecuencia, eso es el testamento, de cierta forma, proteger, garantizar y asegurar, ¿cierto?, a una persona determinada, con un bien determinado. En ocasiones la necesidad de dejar un testamento cobra tanta importancia, pero antes de tomar una decisión de realizar esta gestión, debemos resolver algunas preguntas claves en esta materia. Entonces, eh, ¿cuáles son los tipos de testamento? Nosotros habíamos visto dos testamentos, que era el testamento abierto y el testamento cerrado. Eso lo vimos en la clase de notaría, ¿cierto? Pero acá nosotros tenemos otro tipo de testamento, ya, que tenemos, por ejemplo, el testamento abierto, ya, pero acá vamos a profundizar un poquito más de lo que es el testamento abierto. Entonces, vamos a hablar del testamento abierto. eh, Vamos a hablar del testamento verbal, ¿cierto? Y del testamento militar. Entonces, tipo de testamento. Una vez tomada la decisión de hacer un testamento, te debes preguntar si este será abierto o cerrado. Estos son los dos principios, los dos principales tipos de testamento en Chile. Acá te explicaremos con un poco más de detalle cada uno de ellos. Entonces, en cuanto al testamento abierto, se realiza ante un notario, donde la persona debe ir acompañada de 3 testigos mayores de edad, los que no pueden ser parientes del testador. Entonces es una limitación en cuanto a los testigos, o sea, no cualquiera puede ser testigo. Aquí le está diciendo que los testigos tienen que ser mayores de edad, que es un requisito, ¿cierto?, de capacidad, y hay una limitación que dice relación en cuanto al parentesco con el testador, o sea, no pueden ser parientes. Y puede llevar el testamento escrito previamente, ya. Ustedes saben que las notarías trabajan con el sistema de que algunos redactan escrituras públicas. No obstante, si no se redacta en la misma notaría el testamento, se hace por la vía o la regla general, que es asistir a su abogado de confianza y señalar que ustedes quieren, ¿cierto?, poder celebrar un testamento con la finalidad XX, y él se los va a redactar de acuerdo a su interés particular. Entonces, el notario lo debe leer en voz alta frente a los 3 testigos y el testador y al testador. El testamento debe contener al menos lo siguiente. Entonces, como yo les había señalado, es parte de la solemnidad o de un ritual, ¿cierto? El poder leer este testamento. Por eso es un testamento abierto, porque nosotros, en definitiva, el notario va a leer las disposiciones de este testamento a viva voz. O sea, él lo va a leer completamente y lo va a señalar, y va a haber una formalidad, un ritual dentro de esa sala, ya, donde va a quedar constancia tanto por el notario, que da fe pública, ¿cierto?, y veracidad y fecha cierta al acto y valor probatorio, etcétera, etcétera. Y también va a quedar en constancia de los testigos en cuanto que señala esas disposiciones. Si se hace frente a un notario, no se deja constancia en cuanto hacia el testamento. Posteriormente puede surgir alguna modificación por parte del notario. No es esa la finalidad, sino que en definitiva es que se cumpla posteriormente por parte de los testigos esta verificación, ¿cierto?, de que se cumpla la última voluntad del causante. En definitiva, ese vendría siendo como el efecto o la finalidad, ¿cierto?, de los requisitos en cuanto a los testigos.
Entonces, el testamento debe contener lo siguiente. Nosotros ya habíamos visto un testamento y también conocemos cómo se tramitan o se redactan, ¿cierto?, las escrituras públicas. Entonces tenemos la individualización completa del testador. Tenemos la información sobre su matrimonio, el acuerdo de unión civil, tenemos los antecedentes de todos sus hijos, ¿cierto? Oye, encontré un testamento súper bueno, que no tiene heredero. Entonces, ya, después se los voy a explicar, pero ayer lo encontré y está genial. Ya debe contener la declaración que deje explícito, ¿cierto?, quien se encuentra en pleno uso, que se encuentra en pleno uso de sus facultades. Entonces aquí nos habla de la capacidad, ya del declarante. En el testamento, ojo, que a diferencia de los otros contratos que nosotros celebramos, que donde hay consentimiento, ¿cierto?, por ambos intervinientes, XX, que lo que se busca es eso, ¿cierto?, el consentimiento. Nosotros de cierta forma verificar de que ambas partes por voluntad propia están celebrando un contrato. Pero no es tan tajante, no es tan tajante la voluntad o la razón de poder celebrar un acto contrato en el sentido de que esté sano, en su sano juicio, a diferencia de que sí se solicita, ¿cierto?, el certificado, pero solamente en los casos de que una persona sea mayor de 65 años, alguna persona, en los casos de que se tenga duda de que pueda estar con ciertas facultades mentales, pues, ¿me entienden? Pero en el caso del testamento no, en el caso del testamento es distinto, porque aquí se da cabal cumplimiento en cuanto a la capacidad. O sea, el notario debe estar 100% debe estar 100% seguro de que esa persona está 100% en sus cabales. No debe tener incapacidad en cuanto a capacidad de ejercicio, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como les señalé anteriormente, todos los testamentos son susceptibles de ser anulados. Entonces, es un requisito importante que contemos, ¿cierto?, que el testador tenga los 18 años. O sea, como testador no va a cumplir efecto retroactivo, porque el efecto es hacia el futuro, es cumplir un plazo. El plazo, por ejemplo, se da en el caso de que nosotros, como en la muerte, pues, si es la finalidad del testamento. Nosotros sabemos que nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo nos vamos a morir. Y esa es la finalidad del testamento, establecer mi última voluntad. Entonces, de cierta forma, yo sé que me voy a morir, pero no sé cuándo. Entonces, yo necesito el requisito para celebrar el testamento, que yo tengo que tener 18 años cumplidos y que tengo que tener la capacidad de estar en mi sano juicio. Esos son los dos requisitos esenciales. Pero si yo celebro un testamento y yo tengo, no sé, 17 años, y lo celebré a los 17 años, porque, no sé, por ejemplo, tengo una enfermedad terminal, qué sé yo, y sé que me voy a morir pronto, voy a fallecer pronto, pero lo más probable es que fallezca a los 18 años. Ese no cumple ese efecto retroactivo, ¿me entiende? O sea, va a quedar, o sea, el efecto en definitiva, el requisito de la capacidad se solicita en el momento mismo de celebrarse el acto contrato. Si tú eres incapaz porque tenías 17 años y dejaste un testamento, ese acto es susceptible de anularse al futuro por los herederos que se tengan, pues. Los herederos directos, pues, ¿me entienden? Yo no puedo disponer a que si yo ahora, no sé, por cualquier motivo X, si cumplo con algún requisito, eso no va a ser invalidado. Por ejemplo, el tema de la edad, preguntan mucho el tema si pueden testar siendo menores de edad. No, no se puede porque es un requisito. Entonces, ojo con el tema de la capacidad en cuanto al testamento. Ya, entonces posteriormente se va a solicitar lo que es la firma del testador, testigo y el notario y eso, pues después ya se habla más bien del testamento cerrado que nosotros ya también lo conocemos. ¿Cierto? Que en definitiva lo que se hace es certificar en un sobre, ¿cierto?, de que existe un testamento y que no conocemos las disposiciones del mismo. En definitiva, nosotros solamente lo que se va a certificar es el día, ¿cierto?, el lugar donde se firmó se celebró el testamento, se llevó a cabo el testamento, y vamos a individualizar al testador, vamos a individualizar a los testigos,
y al dejar claro que es un testamento lo que se está celebrando ahí en la certificación, y eso ya queda en la custodia y en la conservación de la notaría. Obviamente se ingresa, ¿cierto?, en un libro también de especial ahí de testamento y todo el tema, pero y posteriormente igual el testamento cerrado se va y se inscribe en el registro de testamentos del registro civil. Ya después entonces tenemos en lo que es el testamento eh, verbal. Entonces, este solo es posible en los casos en que por circunstancias especiales no hay tiempo de hacerlo en una notaría. Se hace viva voz ante al menos 3 testigos mayores de 18 años que sepan leer y escribir. Estos son testamentos especiales, ya están fuera de la regla general del testamento abierto y del testamento cerrado, que es que necesariamente debe ser con la presencia de estas personas en la notaría, frente al notario, ¿ya? Ya, para que tenga valor deberá ponerse por escrito y cumplir con los requisitos legales dentro del plazo de 30 días contados desde la muerte del testador. Cualquier persona interesada en la herencia puede acudir a un juez de letras, quien debe ubicar a los testigos y tomarles declaración sobre el testamento que declaró el difunto y en qué condiciones lo hizo. Ya, ese es el testamento verbal. Ya, a viva voz, él diga, yo quiero, frente a 3 testigos, ¿cierto? Que conste, se diga que él quiere dejar a una persona determinada para que disponga sus bienes después de sus días. Y entonces lo que se debe acreditar, ¿cierto?, es la veracidad del acto, en definitiva, con los 3 testigos, y no se hace frente a un notario, se hace así, a viva voz, como que yo diga ahora, yo hoy día le voy a dejar a doña Ada mi casa eh, construida en Ovalle, XXX, y lo digo delante del Juanito Pérez, delante de la Ingrid, delante de la Celia. Y después me da un infarto y fallecí de forma natural, como que presentí mi muerte. ¿Ya? Hay casos en que son validados y hay casos en que no son validados. Como les digo, esto se hace y se acredita y se solicita ante un juez de letra. Después tenemos ya el testamento militar, que el testamento militar es aquel otorgado por una persona que se encuentra en servicio activo en las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad de Chile. Este tipo de testamento debe cumplir con los requisitos establecidos en el Código de Justicia. El testamento militar puede ser abierto o cerrado y su validez está sujeta a la aprobación de las autoridades militares competentes. Entonces, este también es un tipo de testamento, ya el testamento militar. Pero como ustedes ven, no están sujetas a las reglas del Código Civil como el testamento abierto y el testamento cerrado. O sea, de una persona no tenga un cargo, ¿cierto?, de prestación de servicio directo como las Fuerzas Armadas. Nosotros ya somos civiles nomás, o sea, estamos regulados normalmente por las leyes de nuestro Código Civil. No tenemos al menos que seamos funcionarios públicos o tengamos la calidad acá, ¿cierto?, de militar, que vamos a estar regulados de forma especial. Ya, eso es en cuanto a los 3 tipos de testamentos que habíamos visto. El testamento verbal por su naturaleza no puede ser cerrado, porque en definitiva no se hace frente a un notario, es un testamento espontáneo, en cierta forma. En cambio, el testamento militar dice que sí, porque que sí se puede hacer tanto abierto como cerrado. No habría diferencia en eso. En definitiva, el testamento abierto o el testamento cerrado es la forma en la que yo quiero testar. Ya, si yo creo que se conozcan las disposiciones, no creo que se conozcan las disposiciones. Pero ante un notario. ¿Ya? Y el testamento militar es un testamento especial. ¿Ya? ¿Tienen dudas o se están durmiendo? Están en 18 como yo, ¿no? Ya, ¿y quiénes no pueden hacer un testamento? Entonces no pueden hacer un testamento los menores de 12 años y hombres menores de 14 años, personas que no estén en su sano juicio por ebriedad u otra causa,
Bueno, en este tema de las mujeres menores de 12 años y hombres menores de 14 años igual es discutible en cuanto a las normas. ¿Por qué? Porque las personas que tienen bienes obviamente están bajo la patria potestad, ¿cierto?, de los padres. Entonces no quiere decir que sea libremente testar, aquí se debe haber una autorización previa, ¿ya? Porque en definitiva no dejan de ser incapaces relativos. ¿Ya? Y los capaces relativos tienen que actuar autorizados, no como los incapaces absolutos, o sea, como un sordo, sordomudo, un demente, que tienen que actuar representados. En el caso de los incapaces relativos actúan representados y los menores de edad son incapaces relativos. ¿Ya? Deben actuar autorizados por aquella persona que tenga la patria potestad. Por consiguiente, tener la patria potestad tiene la administración de los bienes también de lo que es del menor. Por un caso, no sé, un menor que es famoso, pónganse ustedes, no sé, que gane mucho dinero, como estos chicos de la tele, Justin Bieber en ese tiempo. Entonces ellos tienen patrimonio propio porque lo tienen demostrado con el trabajo, ¿cierto? Pero no pueden actuar por sí solos, tienen que actuar autorizados por un tutor, qué sé yo. Personas que no están en su sano juicio por ebriedad u otra causa. Entonces, al presentarse ante un notario, ¿cierto? Es más fácil poder identificar ciertos estados en que se encuentra una persona. Ya, en el caso del testamento que es verbal, ¿cierto? Es un poco más complejo, o sea, ya queda netamente ya a la credibilidad del juez y de las partes, o sea, de los testigos en definitiva. Y en el testamento militar, bueno, tiene sus normas propias. Entonces, personas con demencia que están privadas de administrar sus bienes. Bueno, como dijimos recién, las personas que tienen demencia están sujetas bajo a las incapacidades absolutas, por lo tanto no tienen capacidad de ejercicio. Aquellas personas que por su condición temporal o permanente no pueden expresar claramente su voluntad. Como les digo, la incapacidad ya sea temporal o permanente, pero la incapacidad, yo tengo que ser capaz al momento de celebrar celebrar el testamento, ¿ya? Yo ahí tengo que ser capaz. O sea, si yo ejecuto el testamento, ¿cierto? Se hace toda la solemnidad, todo el ritual, y posteriormente yo lo firmo, salgo a la notaría, y a los 3 días, no sé, caigo en demencia por X razón, eso no vuelve hacia atrás, ¿me entiende? Porque yo era totalmente capaz, mi voluntad era lo que yo quería en ese momento hacer. Yo en ese momento contaba con los requisitos que se me solicitaba para poder celebrar un testamento. Entonces, la capacidad tiene que ser ahí en el momento. Si posteriormente yo caigo en incapacidad, el testamento no es susceptible de ser anulado. Anulado. En cambio, si yo, por ejemplo, cuento con una incapacidad al momento de celebrar el testamento, ahí sí es susceptible de anular. Para que tengan claridad más o menos de cómo aplica. Ya, entonces nosotros celebramos un testamento, ¿cierto? Nosotros lo que queremos establecer es que se cumpla, ¿cierto?, la última voluntad del causante en este caso, ya, pero eso no quiere decir que el testamento va a quedar fijo ahí. Yo puedo celebrar ciertos actos, modificar el testamento. Como yo les he dicho muchas veces, en derecho las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen. Y como esto habla de la última voluntad, y que en el momento yo contaba con la capacidad y todo y el raciocinio, ¿cierto? Y todos los requisitos legales para poder llevar a cabo este testamento, no obstante, yo puedo cambiar de voluntad. Yo puedo, en este momento, hoy día yo quería dejar un testamento a doñada, no sé, pero yo mañana no sé, ya mira, yo les voy a dar un caso chistoso. Por ejemplo, yo hoy día, no sé, pues estoy problemando con X persona y somos convivientes, pues o sea, yo sé que mis hijos van a heredar directamente porque es mi legítima forzosa, ¿me entienden? Ya, pero si él no es mi cónyuge, es mi conviviente solamente, mi pololo. Pero llevo muchos años con él, pues entonces yo lo quiero proteger también, lo quiero asegurar y lo quiero garantizar por el resto de su vida. O solamente le quiero dar algo nomás, pues, como un tema de agradecimiento, hay que razón. Pero resulta que ya, pues yo estoy con él y estoy convencida hoy día que estoy con él y me enamoré y perdidamente.
y yo celebré el testamento hoy día y yo resulta que en octubre termino con él. Entonces yo puedo dejar sin efecto ese testamento que iba para este pololo mío número 1. Lo puedo dejar sin efecto, lo puedo revocar. Revocar es dejar sin efecto, no es lo mismo que modificar o cambiar disposiciones del testamento. Eso es revocar el testamento. Pero, por ejemplo, si yo hoy día estoy pololeando con este sujeto 1 y mañana en octubre yo termino con este y me enamoro del sujeto 2, entonces yo solamente cambio el sujeto, ¿me entiendes? No cambio la disposición. Es que me da mucha risa este chiste. ¿Me entienden o no? Solamente cambio el nombre, modifico el testamento. Voy modificando ciertos actos del testamento. Pero no lo revoco, no lo dejo sin efecto. Esa propiedad queda asegurada para el futuro conviviente mío, el que esté conmigo hasta antes de que yo me muera, en definitiva. Eh, ya, eso es en cuanto más o menos un ejemplo para que ustedes puedan entender la revocación. Entonces, dice, ¿se puede revocar un testamento? Sí, pues sí es posible, ¿ya? Es posible mientras el testador viva. Solo debe realizar uno nuevo. Lo que sí se recomienda en todos los casos es que en ese nuevo testamento se detalle en alguna parte que el testamento anterior queda sin efecto. Esto puede hacerse todas las veces que sea necesario. El testamento que tendría validez será el último otorgado. Entonces, hay que tener en cuenta que el notario, cada vez que se otorga un testamento en su despacho, tiene la obligación de informar en el Registro Nacional de Testamentos que lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación. Con ello se puede llevar el control de la última voluntad del causante. Entonces, se informa en el momento de que se revocó, ¿cierto? Y se informa todo. O se modificó, qué sé yo. Eso es en cuanto a la revocación. Entonces nosotros, claro, mientras nosotros estemos en vida y nosotros queramos cambiar de voluntad o de sujeto, como les dije recién, nosotros vamos y revocamos el testamento. Cambiamos el sujeto y no la disposición, o bien cambiamos la disposición y no el sujeto. Ahí va a quedar a criterio personal nomás. Conclusión. Es importante destacar que independientemente del tipo de testamento elegido para hacer viable una herencia en Chile, es recomendable contar con asesoría legal para garantizar que el testamento cumpla con todos los requisitos legales y refleje fielmente las voluntades del testador. Además, es recomendable mantener el testamento en un lugar seguro y comunicar su existencia a las personas de confianza. Bueno, en definitiva, aunque no se comunica a las personas de confianza, ustedes saben que al momento del fallecimiento, ¿cierto?, el causante, si nosotros vamos a revisar la posesión efectiva, ahí nos va a salir que había un testamento sobre cierta propiedad, porque está inscrito, o sea, está en línea con el registro civil. De ahí, claramente, la persona a la cual se le dejó esa disposición tendría que hacer la posesión efectiva atestada. Y posteriormente, con esa posesión efectiva, solicitar, ¿cierto?, al Tribunal de Letras que ya se materialice el testamento, que él se quede con esa disposición, que pase a su nombre. Entonces, en resumen, en Chile existen diferentes tipos de testamento, como el testamento abierto, el cerrado, el militar. Cada tipo de testamento tiene sus propias características y requisitos legales. Es importante conocer estas opciones y buscar asesoría legal para elegir el tipo de testamento que mejor se ajuste a las necesidades y deseos de cada persona. Ya, recuerda que el testamento es una herramienta fundamental para asegurar la correcta distribución de tus bienes y proteger a tus seres queridos después de tu fallecimiento. Bueno, y acá hay un testamento. Creo que este testamento fue el que yo les mostré en notaría. No estoy segura. Pero en definitiva, como yo les dije, es un acto jurídico unilateral. Ya cumple efectos jurídicos, que es después de la muerte, ¿cierto? En cuanto a la sucesión por causa de muerte. Entonces lo primero que yo tengo que hacer no se celebra de la misma forma un contrato. Aquí no hay acuerdo mutuo. Y entonces acá, al ser unilateral, es una parte. Entonces acá solamente se va a individualizar el testador. Y el testador, cierto que en las compraventas de inmuebles nosotros contábamos la historia, pero aquí yo voy a contar mi propia historia, ¿ya? Y voy a contar mi propia historia, ¿cierto? Y aquí ya voy a establecer las disposiciones. Le faltan cláusulas acá. Ah, no, están acá. Primera, segunda. Entonces la cláusula primera y la segunda yo voy a contar mi propia historia. En la tercera yo voy a contar qué es lo que yo voy a declarar. Entonces declaro como bienes de mi propiedad todos los que aparezcan como tales a mi fecha del fallecimiento.
Entonces acá no dejó un bien determinado, sino que solamente dejó todos los que estuviesen a la fecha de nacimiento, a la que él pudiese, ¿cierto? Obtener al momento de su fallecimiento. Y la voluntad de él, ¿cierto?, es que se le deje al cónyuge y a su hijo en partes iguales. Por aquí dice mi cónyuge, o sea, en definitiva es su esposa, están casados, ¿cierto? Y a su hijo en parte igual. Bueno, en todos casos, este debe ser antiguo, porque en los órdenes sucesorios actuales se modificó cuando hay un hijo y cuando hay un cónyuge, y se deja el 50 y 50, no se deja el 75 más el 25. Se deja en partes iguales. Así que están casados en sociedad conyugal. Bueno, en el caso que estuviesen separados de bienes, serviría esta disposición también para proteger al cónyuge. Si estuviesen separados, casados en sociedad conyugal, al revés, pues si estuviesen casados con separación de bienes, claro, serviría esta disposición para asegurar al cónyuge. Creo que lo había dicho así. Y si está casado en sociedad conyugal, esta disposición nos serviría, ¿cierto?, para asegurar al hijo. Ya. Y entonces la cláusula quinta, él dice que revoca y anula cualquier otro testamento que hubiera otorgado con anterioridad al presente, y quiero que este se tenga como la expresión de mi última voluntad. Entonces, este es un testamento nuevo, este no modificó otro anterior, este revoca el testamento anterior, porque acuérdense, cuando hablamos de la revocación, dice que la revocación es celebrar un nuevo testamento que revoque el anterior. Yo no voy a celebrar una minuta de revocación donde voy a decir voy a dejar sin efecto tal testamento. Ya, yo lo revoco con un testamento nuevo, al menos que no quiera testar y ahí ya revoque la cláusula para no dejar testamento, ya que ese es otro tema. Entonces, posteriormente yo voy a individualizar los testigos y voy a después tener la firma en el pie de página de los testigos. Y obviamente todo esto se lee a viva voz. Si es un testamento abierto, se lee a viva voz frente al notario y se cuenta, se celebra el ritual que yo les digo, donde se van leyendo las disposiciones. Y eso es el testamento que ya era conocido por ustedes. ¿Ya tienen dudas? ¿Consultas? ¿Nada? No, profe, me quedó todo claro. Ingrid. Ya, perfecto. ¿Y a quiénes están presentes hoy día? Yo, Ingrid. Yo, ya la Ingrid, la Sonia, la Celia, la Guadalupe, la Siboney, Doña Ada. No, poquitas, fíjate. La Ingrid, la Sonia, la Luisa, la Guadalupe, la Siboney y la Ada. Falta uno. ¿Por qué tengo Luisa? La señora Ada. La voy a pasar aquí. La señora Ada, la Ingrid, la Celia, la señora Sonia, la señora Guadalupe, doña Siboney. Ya, ahí está la Celia. Era doña Celia, pues no puse Luisa. Ya, mis estimadísimas alumnas, hasta acá llegamos el día de hoy. Que estén muy bien, buenas noches. Pásenlo bien el 18 de septiembre, celebren, descansen. El día sábado les voy a habilitar la prueba que tenemos pendiente. ¿Ok? Profe, la prueba de esta materia, ¿cuándo la activa? El sábado. Sí, el sábado. Esta va a ser la última prueba que yo les voy a hacer el sábado, ¿ya? Después la próxima prueba la vamos a tener el día jueves, la próxima semana de vuelta de las vacaciones. Pero ahí entra la materia que están en el cronograma. Guíense por el cronograma en cuanto a las materias para que las vayan adelantando y leyendo. ¿Ya?
Y vamos a pasar con esta materia que es súper entretenida, con la tramitación de causa. Mm. Para que ustedes aprendan No sé, yo la anduve echando unos 7 días. a subir las demandas y los escritos del Poder Judicial. Y este módulo no es largo, o sea, no es de tanta materia, es más aplicación. Y ya después tenemos la contratación de la demanda. Y después tenemos los escritos que se pueden, ¿cierto?, celebrar. O sea, redactar. Después ya esta materia es un poco más pesada, y al terminar el módulo, que son los recursos, las resoluciones, recursos los tipos de recursos, notificaciones, declaraciones judiciales, resoluciones judiciales. Esta materia es un poquito más pesada. Así que vamos a tratar de pasarla no tan... No, vamos a tratar de pasar igual lo que es de materia práctica la próxima semana, para que no estén tan atochados con tanta materia. Bueno, pero nos quedan clases, o sea, en definitiva nos quedan como 4 clases o 5 clases más. Empezamos a terminar todo. Ya, que estén muy bien, muy buenas noches. Nos vemos pronto, diviértanse, pásenlo bien, celebren con su familia. Besito. Chau, chau. Chao, gracias, profe. Igual que lo pase bien. Gracias. Buenas noches, profe, que descansen. Buenas noches, compañeros, que descansen también y que pasen buenas fiestas Igualmente, patrias. buenas noches a todas. Buenas noches, buenas noches.